Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Para que celebremos con mayor fruto la Eucaristía, comencemos reconociendo nuestros pecados y pidamos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que enviaste a nuestras tierras de Colombia a San Luis Beltrán para anunciar con su palabra el Evangelio de la salvación y confirmarlo con una vida de austera penitencia e intensa caridad. Concédenos por su intercesión crecer en la fe que él predicó y seguir su ejemplo en la búsqueda de la caridad, la justicia y la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De la profecía de Jonás. Jonás, hijo de Amitai, recibió la palabra del Señor. Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella: su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor. Bajó a Jaffa y encontró un barco que zarpaba para Tarsis. Pagó el precio y embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor envió un viento impetuoso sobre el mar, y se alzó una gran tormenta en el mar, y la nave estaba a punto de naufragar. Temieron los marineros e invocaba cada cual a su Dios. Arrojaron los pertrechos al mar para aligerar la nave, mientras Jonás, que había bajado a lo hondo de la nave, dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿por qué duermes? Levántate e invoca a tu Dios. Quizás se compadezca ese Dios de nosotros, para que no perezcamos. Y decían unos a otros: echemos suertes para ver por culpa de quién nos viene esta calamidad. Echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Le interrogaron: dinos, ¿por qué nos sobreviene esta calamidad? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Él les contestó: soy un hebreo, adoro al Señor,
Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Temieron grandemente aquellos hombres y le dijeron: ¿qué has hecho? Pues comprendieron que huía del Señor por lo que él había declarado. Entonces le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que nos aplaque el mar? Porque el mar seguía embraveciéndose. Él contestó: levantadme y arrojadme al mar, y el mar se os aplacará, pues sé que por mi culpa os sobrevino esta terrible tormenta. Pero ellos remaban para alcanzar tierra firme y no podían, porque el mar seguía embraveciéndose. Entonces invocaron al Señor diciendo: Señor, que no perezcamos por culpa de este hombre, no nos hagas responsables de una sangre inocente. Tú eres el Señor que obras como quieres. Levantaron pues a Jonás y lo arrojaron al mar, y ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. El Señor envió un gran pez a que se comiera a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches seguidas. El Señor dio orden al pez y vomitó a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. En mi aflicción clamé al Señor y me atendió. Desde el vientre del abismo pedí auxilio y escuchó mi clamor. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Me arrojaste a lo profundo en alta mar, me rodeaban las olas, tus corrientes y tu oleaje pasaban sobre mí. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Yo dije: me has arrojado de tu presencia, ¿quién pudiera ver de tu santo templo? Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Cuando se me acababan las fuerzas, me acordé del Señor. Llegó hasta ti mi oración, hasta tu santo templo. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él,
y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. En la historia del pueblo de Israel se fue desatando un sentido de pertenencia nacionalista que los llevó a pensar que la salvación como pueblo elegido era solo para ellos, para los israelitas. A esta conclusión llegaron después de haber sufrido invasiones, persecuciones, desprecios, pobrezas, y empezaron a entender que ellos eran como el pueblo elegido, completamente cerrado, ningún pagano, ninguno de otra nación que no fuera israelita, que no fuera hebreo, era destinatario de la salvación. En medio de ese nacionalismo que encerró a Israel en sí mismo, surge el relato del profeta Jonás que comenzamos a leer hoy. Este es un relato que trata de corregir entre los judíos esa mentalidad de gueto, de grupo cerrado, de exclusivismo. Entonces, el Señor, según el relato, llama a Jonás y le dice que se vaya para Nínive. Nínive queda al oriente de donde está Jonás. Jonás está en un puerto que se llama Jaffa, hoy se llama Tel Aviv. Vete a Nínive, Mosul, que se llama hoy, al oriente. Y entonces dice que se levantó Jonás y se fue para Tarsis. Tarsis es un puerto al sur de España. Vete para el oriente, digo no, para el occidente. Es la total desobediencia. Por eso dice: se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor. ¿Qué es lo que quiere hacer Jonás? No, yo soy hebreo y yo no me voy a ir a un pueblo pagano. No me voy a ir. Desobedece. Encontró un barco y se fue para Tarsis. Lo mandaron para oriente y se fue para occidente, lejos del Señor. Pagó el precio, se embarcó, pero el Señor envió un viento impetuoso que casi naufraga el barco. Y dice el texto que los marineros, habitantes del barco, temieron al Señor. Y dice: y cada uno invocó a su Dios. Ahí vemos el paganismo, o sea, cada uno tenía un Dios. Cuando echan suertes para descubrir por causa de quién era la tormenta, se encuentran con Jonás y le preguntan: ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Para dónde vas? Etcétera. Y él dice: soy hebreo, adoro al Señor, Dios del cielo,
que hizo el mar y la tierra. Y entonces, como él confiesa que a causa de él es la tormenta, lo arrojan al mar y un pez se lo devora. Este relato de Jonás nos muestra como varias cosas. En primer lugar, que la fe no es de un grupo, que la salvación no es para unos elegidos, que el nacionalismo exclusivista de los judíos debía ser corregido enviando a un hombre como Jonás a predicarles, ir a Nínive a predicarles, que es necesario obedecer al Señor. Hay que reconocer también que a nosotros muchas veces en nuestra vida nos mandan ir a un lado y nos vamos para otro. Desobediencia. ¿Qué es lo que Jonás debía enseñarle a los habitantes de Nínive? Y aquí nos encontramos el Evangelio. El núcleo de la enseñanza judía es el llamado Shema. El Shema es lo que el Señor trata de enseñar hoy en el Evangelio. Shema, escucha. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso era lo que tenía que ir Jonás a enseñar, que hay que amar a Dios con todo el corazón. Entonces Jesús se encuentra con esta misma realidad. ¿Y en qué consiste amar al Señor con todo el corazón? Pues echa mano el Señor de la parábola del buen samaritano. Como Jonás, la encarnación de Jonás o la expresión de Jonás son aquellos dos que al pasar al lado del herido del camino dicen: este no es de los nuestros, este no es judío. O sea, yo soy Jonás, este no es judío, este no, yo no me acerco. Vuelve a aparecer el problema de tener que predicar el Evangelio a aquellos que no son de los nuestros, y entonces es mejor no darles la enseñanza, no darles testimonio. ¿Quién es el verdadero prójimo? Dice Jesús: el que practicó la misericordia. Ahí es donde está como la novedad de Jesús, que la enseñanza es amar al Señor con todo el corazón, no solamente para los judíos, sino para todas las naciones, y que el amar al Señor con todo el corazón no solamente son o es cumplir los mandamientos, sino practicar la misericordia. Pues el Señor hoy nos está pidiendo a través de esta palabra salir de nuestros propios y exclusivos espacios e incluir en nuestra vida a tantos a quienes les tenemos distancias, prevenciones, juicios, e incluirlos en nuestra vida como haciendo parte de nuestra vitalidad humana, practicando la misericordia. Que obedezcamos al Señor, que si Él nos dice para oriente, es para oriente. Si nos dice en esta dirección, es en esa dirección. De esta actitud misionera nos da testimonio San Luis Beltrán, que fue enviado desde España a tierras colombianas, que abandonara la enseñanza de la teología en las universidades y se viniera a luchar en Colombia, en norte de Santander, a dar testimonio del Señor. Como no lo hizo Jonás, lo hizo San Luis Beltrán. Yo los invito para que ojalá esta semana se acaben de leer el texto de Jonás, porque son 4 capitulitos nomás. La ballena nos va a decir mañana el texto, o terminó hoy diciendo que dejó a Jonás otra vez en tierra firme, y ahí el Señor lo volvió a llamar: Jonás, vete a Nínive, como le dijo hoy.
Pidámosle al Señor que nos ayude a obedecerlo, a dar testimonio de una fe abierta e incluyente y que seamos capaces de practicar la misericordia. Amén. Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de mi Señor. Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, yo te pido hermanos este sacrificio para alabanza y gloria a su nombre, para que se llenen de toda su santa iglesia. Acoge con bondad, Señor, las ofrendas que te presentamos al celebrar la conmemoración de San Luis Bertrán y concédenos vivir por la caridad estos misterios eucarísticos que celebramos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Yo tengo libertad hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque de tal manera concedes a tu iglesia regocijarse con la fiesta de San Luis Bertrán, que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, para que la lleves a su perfección por la caridad con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Fidel y con todos los que en ella cuidan de tu pueblo. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, San Luis Beltrán y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con usted. Con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, oh Señor, ten piedad, ten piedad, oh Señor, ten piedad. Jesús, Cordero de Dios, tú que iluminas
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Quién es mi prójimo? El que practicó la misericordia. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad, hombres nuevos que viven la existencia como riesgo de un nuevo caminar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos luchando en la esperanza, caminantes sedientos de verdad. Hombres nuevos sin frenos ni cadenas, hombres libres que exigen libertad. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos amando sin fronteras, por encima de razas y lugar. Hombres nuevos al lado de los pobres, compartiendo con ellos techo y pan. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Oremos. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti, que eres su fuente, y se dirija a ti, que eres su fin, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Madre de la sabiduría, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día. Hermosa señal que en el cielo aparece, vestida de sol radiante y fulgente. Universidad Católica de Oriente. A la verdad por la fe y la ciencia.